¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de mecánica. Recordemos que nosotros nos estamos enfocando, o ya hasta el momento hemos terminado la teoría cinemática, la cual nos dice que pues los movimientos van a estar confinados dependiendo de justamente la interacción o que hay entre una aceleración constante y un vector velocidad, ¿no? Entonces, vamos entonces aquí a prestar atención a lo siguiente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nosotros ya la cinemática, pues qué chido, ¿no? Pero sucede que esto nos permite a nosotros, ahora vamos a nosotros a estudiar justamente las causas del movimiento, ¿no? Ya la parte dinámica de esto. Entonces vamos a necesitar nosotros un enfoque newtoniano, enfoque newtoniano. En este enfoque newtoniano, recordemos que es una forma de ver la mecánica, donde ¿qué pasa? La naturaleza de los agentes de movimiento es vectorial y son denominados fuerzas. Entonces, no tenemos nosotros hasta el momento una definición de lo que es una fuerza. Eh, Hasta el momento, no, nosotros hay que entender que vamos a trabajar con cosas que no tienen una definición concisa, como lo es energía, fuerza, cantidad de movimiento. eh, no, solamente podemos estudiar sus interacciones, pero no sabemos lo que es. Entonces, bajo una definición estricta, ¿no? Entonces, si queremos una fuerza, pues la podemos ver como una interacción entre dos cuerpos, ¿no? En este caso, pues existen fuerzas, que son de contacto, se tienen que tocar, o fuerzas de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Newton se dio cuenta de que justamente cuando, por ejemplo, estamos en un billar, solamente cuando le pegas a un cuerpo, pues entonces adquiere un movimiento. De hecho, esto se remonta desde antes, ¿no? De hecho, Galileo Galilei fue el primero que se dio cuenta de este concepto que se llama inercia. De hecho, Galileo Galilei, por ahí de los 1400, casi 1500. Es gracioso porque el día que murió Galileo Galilei nació Einstein y digo, el día que murió Galileo Galilei nació Newton. Y el día ese mismo día del nacimiento de Newton creo que nació Einstein, algo así, ¿no? Hay ciertas coincidencias extrañas ahí en fechas. Entonces, es una parte muy importante, tener en cuenta esto, ¿no? Para esta sección, bueno, Galileo Galilei, voy a platicar un poquito de historia. Galileo Galilei se había dado cuenta de que justamente dos cosas, ¿no? Los cuerpos, él rompió muchos paradigmas que venían de la física aristotélica. La física anteriormente, eh, se, toda la mecánica este, se resolvía de manera filosófica. Entonces, para esta parte filosófica, pues nosotros, antes nada más se ponían a pensar, ¿no? Es que no tiene sentido que, por ejemplo, las cosas caen porque siempre van a un centro, entonces quiere decir que la Tierra es el centro del mundo. No, pues sí, yo también, pero no había comprobaciones experimentales, no había experimentos, no se tenían en cuenta eso, ¿no? Entonces, Galileo Galilei es el primer físico que empieza a hacer experimentos y de hecho, pues por eso la Iglesia Católica lo iba a mandar a la hoguera, casi por eso se detuvo bastante la ciencia. Pero Galileo Galilei, ¿qué era lo que hacía? Él, por ejemplo, medía, por ejemplo, él hacía planos inclinados, Galileo Galilei, y los pulía y dejaba caer ruedas en este plano inclinado. Y dejaba caer, 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 y veía que si pulía cada vez más esta superficie, sucede que Galileo Galilei tenía relojes que eran relojes de agua.
tenía barriles y tenía sus achichincles, entonces dejaba caer la pelota y entonces medía, ponía marcas. Entonces, cada que tocaba una marca, a todos los galones, tenía varios de estos, y entonces el agua empezaba a salir, ¿no? Cuando empezaba, todos al mismo tiempo, simultáneamente, tenía varios achichincles, y entonces empezaba a salir así de esta, cuando soltaban la rueda, pues todos empezaban a dejar salir agua, ¿no? Y cuando tocaban una marca, se tapaba. Entonces el chorro se cortaba. Entonces medía el tiempo mediante el gasto que se tenía en los botes, ¿no? Es una forma rudimentaria, pero muy precisa de medir tiempos. Entonces Galileo Galilei fue muy perfeccionista en eso. Entonces sucede que Galileo Galilei se dio cuenta de que mientras más pulía las superficies, sucede que la rueda, después de dejar esta parte, mantenía una velocidad constante. Entonces eso impresionó a Newton. Eso fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque Newton cuando lo le dice, pues tiene todo el sentido del mundo. De hecho, también la segunda ley de Newton ya había sido enunciada por Descartes. Pero, ¿qué pasa? Es por eso que en el libro de Principia Matemática, Newton dice que este trabajo no es precisamente de él, sino que él está parado en hombros de gigantes, haciendo referencia a que, por ejemplo, Newton y Descartes, pues fueron grandes influencias para él, y de hecho, que si ellos hubieran podido tener una maquinaria un poquito más abstracta, quizá hubieran podido llegar antes a las leyes de Newton. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay algo que Newton se da cuenta y que nosotros no existía el concepto en sí, de como lo conocemos. La primera medición que se pudo efectuar en mecánica es la idea intuitiva de cantidad de movimiento o momento lineal. Esto es muy importante, ¿no? Porque, ¿cómo que es intuitiva la cantidad de movimiento, André? Precisamente, a ver, imaginemos dos cosas, ¿no? Newton y bueno, pues desde Galileo se dieron cuenta que había algo que, por ejemplo, si la velocidad permanecía constante y la masa no cambia, existe algo que se llama cantidad de momento, cantidad de movimiento o momento lineal, que se puede calcular como la base por la velocidad, ¿no? Y que esta cantidad cambia dependiendo de si la velocidad cambia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta ellos muy sabios, hombres, ¿no? Hay que imaginarnos, por ejemplo, que estamos en el Walmart, ¿no? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es más difícil de tener? Imagínate que puedes aventar tu carritos del Walmart con contenido a una velocidad dada. No importa lo que tenga el carrito, lo puedes llevar a esa velocidad y lo avientas a esa velocidad. Y que se mantenga esa velocidad, ¿no? Está pulido el piso. Entonces es un experimento mental. Imagínate que tú, te avientan un carrito con una velocidad de 3 metros por segundo, bastante rápida, pero que tiene una lata de atún. ¿Lo podrías detener? Sí, ¿no? Pum, pinche lata de atún no hace nada, ¿no? Pero imagínate que te mandan un carrito que, un carrito que tiene un refri o una lavadora encima y despensa a la misma velocidad de 3 metros por segundo. Tiene la misma velocidad. ¿Es más difícil de detener que el carrito que tiene la lata de atún? Pues la respuesta debe ser que sí, ¿no? A menos que seas un perro Superman. O sea, lo que quiere decir esto es que la cantidad de movimiento o el momento lineal es una cantidad que justamente caracteriza el movimiento, ¿no? O sea, que se dan cuenta que el movimiento depende de dos cosas. Que se dieron cuenta Galileo, Newton, Leibniz, se dieron cuenta de que el movimiento depende de dos cosas. ¿Qué tan pesado es el cuerpo y qué tan rápido se mueve? Porque si mantienes una velocidad constante, pues ves que cuesta, es un trabajo diferente el parar cuerpos a diferente masa. Pero ¿qué pasa? Pues también se ve que es la misma, puedes ejercer la misma fuerza si en dado caso
mantienes la masa constante, pero aumentando la velocidad cada vez más, ¿no? Es como una pelota, ¿no? Entonces, imagínate, es como una pelota, ¿no? Mantienes la masa, pero cada vez te duele más la mano mientras más rápido pega, ¿no? ¿Por qué? Porque estás cambiando su cantidad de movimiento. Entonces, estos hombres fueron muy sabios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay algo que se llama cantidad de movimiento y que viene caracterizada por qué tan rápido va una partícula y qué tan grande es. Esto es importantísimo, claro, suponiendo siempre que la masa no cambia, ¿no? Pero pues eso lo arreglaremos cuando veamos cohetes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Newton, con los experimentos de Galileo, y con la pandemia de la peste, en 1687, perdón, publica, o bueno, no publica, al menos escribe, vamos a poner si escribe, el Philosophia Naturalis, donde postula tres leyes fundamentales. ¿Cuáles eran estas leyes fundamentales? La primera ley se llama ley de la inercia. Esto, te repito, fue algo no original de Newton, como se dice, es algo que empezó con Galileo, ¿no? Él dio nacimiento a esta idea. Entonces, todos los cuerpos preservan su estado dinámico o estado de movimiento. ¿Cuáles son los únicos dos que se puede tener para un cuerpo? El reposo y el MRU, nada más. Son los únicos dos estados de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque individual, no existe un cuerpo que solito se vaya acelerando, ¿no? Para que haya una aceleración, siempre necesita haber un cuerpo externo. Entonces, los únicos estados de movimiento son reposo o MRU, ¿ok? De hecho, el reposo también, siempre sería MRU, pero vamos a tomar así, ¿no? A menos que una fuerza actúe sobre estos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya Newton había justamente caracterizado, ¿no? Había comprendido que los cuerpos efectivamente iban a tener esto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues la inercia, ¿qué es en sí la inercia, no? O sea, ¿por qué se le llama ley de la inercia? No, ok, la inercia es como una oposición al cambio, ¿no? O sea, el cuerpo no lo vas a poder cambiar de su estado de movimiento a menos que interactúes con él. Eso es lo que te dice la ley de la inercia, pero ¿por qué? Bueno, pues porque la inercia es la característica de los cuerpos a ser reacios a cualquier cambio de movimiento. Entonces, la masa de un cuerpo es la medida de la inercia. Con todo el sentido del mundo, ¿no? Imagínate, tú das un jalón, ¿no? Imagínate que puedes dar jalones, ¿no? A los diferentes cuerpos. Das un jalón, por ejemplo, no sé, a una pelota, ¡fum! Sale, ¿no? A una piedra sale, ¿no? Pero imagínate que le das un jalón a un carro. ¿Va a venirse? Como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más grande sea un cuerpo, si mantienes ese jalón, esa interacción que puedes hacer, se ve que el cuerpo es más reacio al cambio. Mientras más grande es, más se pone en contra de este cambio, ¿no? Entonces eso es muy importante, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la masa, pues es esta medida de la inercia, ¿no? Entonces sabes que mientras más masudo, más inercial va a ser, ¿no? Más inercia va a tener y
pues va a ser mucho más grande la interacción para poder generar un cambio en el estado de movimiento, ¿no? Entonces, te lo puedes imaginar, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar para que un planeta deje de orbitar el Sol? Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué necesitarías para que un planeta deje de orbitar el Sol? Eso es muy importante. Bueno, entonces Newton publica su segunda ley, la segunda ley de Newton, y se da cuenta que la interacción que da una fuerza, la interacción que hay, siempre se ve en el estado de movimiento o mediante el momento lineal. Es decir, siempre que, por ejemplo, no sé, le pegas una bola de billar, pues entonces, por ejemplo, vemos que una se para y la otra avanza o las dos se dividen, entonces, pero ya no van tan rápido, ¿no? Y si tú haces experimentos con, por ejemplo, con una mesa de billar, pues te darás cuenta que justamente, te darás cuenta que estas justamente guardan una relación entre ellas, ¿no? Que es, que preservan esta cantidad, ¿no? O sea, la velocidad como que se parte. Entonces, Newton se dio cuenta de eso, ¿no? Entonces, postula su segunda ley de la siguiente manera, ¿no? Entonces, cualquier fuerza que actúe sobre un cuerpo está dada por el cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo. De hecho, él postula que las fuerzas son el cambio infinitesimal de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esto lo postuló Newton. Entonces, justamente esto lo postula Newton, ¿no? O sea, la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, como la conocemos, esta fórmula no es la que se dio en los tiempos de Newton, ¿no? Entonces, además, esta fuerza es la suma de todas las interacciones, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo Newton, no? Newton estaba diciendo en el fondo que la naturaleza en el fondo es lineal. ¿Por qué? Porque si todas las interacciones suman y cambian de manera total el estado de movimiento de una partícula, pues quiere decir que hay un principio de superposición que actúa sobre ellas, ¿no crees? Eso es muy importante. Entonces, bueno, si justamente la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, pues sucede que este, la fuerza es igual a la masa por nota, la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, de la derivada con respecto al tiempo de masa por velocidad. ¿Y eso quién es? Pues sale la masa, o sea, si nosotros suponemos que la masa es constante, entonces pues esto es mx dos puntos o mr dos puntos, si lo quieres ver, ¿no? O ma, ¿no? Masa por aceleración. Siempre y cuando la masa sea constante. Entonces, esta forma lo postuló Euler, ¿no? Entonces, Euler, el gran matemático, postula esta forma dándose cuenta de si tratando a la masa como una constante. Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante tener en mente esto y pues saber la historia de esto, ¿no? Entonces, esta es una forma general, ¿no? Esta es una forma general, que si determinas el cambio del estado de movimiento, automáticamente ya tienes lo que es la fuerza. Entonces, la segunda ley de Newton no te dice que es una fuerza, te dice cuál es el resultado de una fuerza o qué es lo que genera una fuerza, una interacción. ¿Una interacción de qué tipo? Ah, pues en el cambio de estado de movimiento. Entonces, bueno, quiero que memorices y siento que es como bastante teórico este rollo. Quiero que tengas en mente esto, lo repases y bueno, la siguiente, pienses en las ideas intuitivas de esta. La siguiente sesión veremos la tercera ley de Newton y justamente consecuencias de todo esto. Sería todo por hoy, Cami fuera.